flechitas. ¿Por qué? Porque tiene un sentido, ¿sí? Va de A a B. ¿Está? Esa sería entonces la definición del producto cartesiano. Vamos ahora sí a la definición de relación. Nos dicen, dados dos conjuntos, A y B, que no vacío, perdón, alguien tiene el micrófono abierto y interrumpe la clase, fíjense por favor. Bueno, tenemos dos conjuntos A y B que no son vacíos, y vamos a llamar relación de A en B, o sea, del conjunto A en el conjunto B, a cualquier subconjunto de A por B. ¿Qué quiere decir cualquier subconjunto? Que de ese conjunto grande, digamos, del producto cartesiano, vamos a elegir algunos pares, ¿sí? Elegir según una propiedad, elegir porque se nos ocurre, pero bueno, es tomar algunos pares de ese producto cartesiano, ¿sí? Pero nosotros, como estamos trabajando con el tema de grafos, ¿sí? Vamos a definir las relaciones en un mismo conjunto, ¿sí? Entonces, en vez de tomar dos conjuntos distintos, A y B, nosotros vamos a tomar en un solo conjunto A, que por supuesto no tiene que ser vacío. Y otra cosa que vamos a trabajar con conjuntos finitos, o sea que tiene una cantidad determinada de elementos que es finita. Porque recuerden, nosotros podemos tener conjuntos infinitos, por ejemplo, como los conjuntos numéricos, n, z, ¿sí? O bien tener conjuntos finitos donde tenemos una cierta cantidad de elementos. Bueno, nosotros con ese tipo de conjunto vamos a trabajar. Acá hay un ejemplo cualquiera. ¿Ven? Tenemos un conjunto cuyos elementos son 1, 2, 3, 4 y tenemos una relación que son pares que se eligieron de ese producto cartesiano, ¿no es cierto?, de A por B. En el producto cartesiano, perdón, de A por A, hubiésemos tenido el par 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, etcétera, ¿sí? 2, 1, 2, 2, ¿sí? Todos los pares. Bueno, de eso se eligió cualesquiera 6 pares, que es lo que ustedes tienen acá. Acá nuestra relación está dada por extensión. ¿Por qué? Porque tenemos nombrados, digamos, todos los elementos de nuestro conjunto, ¿sí? Entonces, vamos a tomar a los elementos de nuestro conjunto, ahora van a ser los vértices, ¿sí? O nodos de nuestro grafo. Por supuesto, de nuestro grafo dirigido, ¿sí? Y a estos pares, o sea, 1, 2, 1, 3, bueno, esos van a ser los arcos, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren ir anotando, porque ahora vamos a hacer el grafo de esta relación. Si quieren anotar el conjunto, si quieren anotar los elementos de la relación, por favor, lo hacen y ahora miramos juntos el grafo, ¿sí? Bueno, profe. Anoten y ahí hacemos. Porque ahora yo ya les voy a mostrar el grafo. ¿Ya está? ¿Anotaron, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, miren, si ustedes observan los pares ordenados que tiene nuestra relación, fíjense que va a estar el par 1, 2, el par 2, 2, 2, 4, ¿sí? 3, 4, 4, 3. ¿Ven? Los elementos son nuestros vértices, ¿sí? Y los pares son los arcos de nuestro grafo. Si lo quieren hacer rapidito, lo copian y ahí seguimos. Y ahora vamos a ver cómo le vamos a ir llamando a cada uno de estos conjuntos, o sea, el conjunto de donde parten las flechas, el conjunto de donde llegan las flechas, ¿sí? O los arcos, ¿no es cierto?
que ahora son las flechitas de nuestra relación. Fíjense, al conjunto de donde parten las flechas, o sea, nuestro primer conjunto A, se llama alcance. Y donde llegan las flechas se llama rango. ¿Sí? Dominio son todos los elementos que pertenecen al alcance, ¿sí? Y que participan de la relación. Y el conjunto imagen son los elementos que pertenecen al segundo conjunto y que participan de la relación. En este caso especial, digamos, que nosotros estamos trabajando relaciones referidas a grafos, ¿sí? El dominio siempre va a coincidir con el alcance, ¿sí? Ahora, el conjunto imagen no necesariamente tiene que coincidir con el rango, pero vuelvo a insistir, dominio siempre coincide con el alcance, conjunto imagen no necesariamente va a coincidir con el rango. ¿Está? Entonces, de acuerdo a lo que ustedes tienen en su relación, ¿no es cierto? El dominio está, digamos, en el dominio están contenidos estos elementos, 1, 2, 3 y 4, que si ustedes observan coincide con nuestro alcance. Ahora, en el conjunto imagen solamente participan el 2, el 3 y el 4. Observen su grafo, ¿sí? ¿Por qué? Porque al elemento 1, digamos, no llega ningún arco. Por eso el conjunto imagen es solamente 2, 3 y 4. ¿No hay problema con esto? Si quieren ir copiando. Lo pueden hacer. ¿Está? Bueno. Sí. Nosotros podemos también definir una matriz asociada a una relación. Básicamente, ¿sí? Esa matriz va a ser la matriz de adyacencia del grafo, que nosotros ya la conocemos, ¿sí? Por eso les dice que también va a ser una matriz de orden n por n, porque vamos a trabajar vértice con vértice. Tengan a mano, por favor, su relación, el grafo, y esta sería la matriz. Que básicamente la definición dice que los elementos ubicados en el lugar M sub IJ va a ser 1 si IJ pertenece a la relación y va a ser 0 si ese elemento IJ no pertenece a la relación. Matriz de adyacencia, básicamente. Si ustedes observan el grafo que tienen, esta es la matriz de adyacencia asociada a ese grafo. Entonces, nosotros podemos tener una relación que está expresada por extensión, una relación que está expresada mediante un grafo o también mediante una matriz. Y lo que también vamos a ver ahora, algunos ejemplos, donde la relación está expresada por comprensión. Y expresar una relación por comprensión es dar una propiedad, ¿no es cierto?, donde nosotros podamos identificar exactamente todos y cada uno de los elementos que participan de esa relación. Eso es dar una relación por extensión. Entonces, cuando ustedes trabajen con esto, por ejemplo, se les puede presentar un grafo y ustedes tienen que indicar la relación por extensión, hacer el grafo, ¿entienden? O sea, presentar de una manera y ustedes expresarla de las otras maneras, digamos. No sé si me entienden. Vuelvo a insistir. Sí, profe, se lo entiende. Bueno, pregunten, ¿eh? Porque relaciones no es un tema tan fácil, pero si lo entienden no van a tener ningún problema, ¿sí? Bueno, y las relaciones cumplen o pueden cumplir algunas propiedades que nosotros vamos a ver acá. Por ejemplo, vamos a tener la propiedad reflexiva, ¿sí? Acá vamos a pensar en que tenemos que relacionar un elemento con sí mismo, nada más que eso, ¿sí? Por eso dice, sea R una relación definida en el conjunto A, R
o sea, esa relación es reflexiva si, solo si. Para todo A que pertenece al conjunto A, se verifica que el par AA pertenece a la relación o A se relaciona con A. Podemos decir de cualquiera de las dos formas, ¿sí? O A pertenece a la relación o bien A se relaciona con A. Fíjense que esta relación está cuantificada universalmente con el para todo. Quiere decir que para que esta propiedad se verifique, no me tiene que fallar, digamos, para ninguno. O sea, todos, absolutamente todos los elementos de ese conjunto se tienen que relacionar con sí mismos. En este caso, nuestro conjunto, ¿cuál es? El de los pares ordenados de nuestra relación, ¿sí? Esa es la propiedad reflexiva. Nosotros ahora con un ejemplo vamos a ver, ¿sí? Estos ejemplos que nosotros vamos a trabajar acá están hechos a propósito para analizar la propiedad que estamos definiendo, ¿sí? Pero cuando ustedes tengan que resolver un ejercicio se les dará una relación y ustedes tendrán que analizar las propiedades que verifican, ¿sí? Pero ya les digo, acá lo hacemos para trabajar únicamente la propiedad que estamos definiendo, ¿sí? Bueno, entonces, para analizar y ver la propiedad reflexiva, tomamos este ejemplo. Por favor, si van anotando, mejor, porque después vamos a hacer la matriz, etcétera, etcétera, ¿sí? El grafo, la matriz, y sería bueno que tengan ustedes para que sepan de qué estamos hablando, digamos, ¿sí? Entonces, tenemos un conjunto A que tiene una cantidad finita de elementos, ¿no es cierto? 1, 3, 4, 6. Tenemos una relación que está formada por los pares X, Y, tal que X pertenece al conjunto A, Y pertenece al conjunto A, y X módulo Y es igual a 0. ¿Qué significa que X módulo Y sea igual a 0? A ver. La división debe dar cero. Que Y A sea ver. divisor. Que Y sea divisor, ¿puede ser? Sí, exactamente. O sea, lo que nosotros estamos indicando con X módulo Y igual a 0, quiere decir que cuando yo divida X dividido Y, el resto debe ser 0. ¿Sí? En la división entera, ¿no es cierto? Que nosotros ya conocemos. O sea, cuando yo divido X dividido Y, el resto tiene que ser 0. Bueno, esos y únicamente esos van a ser los pares que pertenecen a nuestra relación, ¿sí? Entonces nos pide que expresemos esa relación por extensión, trabajar con el grafo y también con la matriz. Bueno, yo en este Power que tengo acá ya les voy a mostrar, ¿sí? Y miren los pares que están acá, o si quieren, vayan mirando, y lo que quiero es que ustedes se vayan dando cuenta por qué acá decimos que el 1, 1 pertenece a la relación, por qué 1, 1 verifica que X módulo Y sea igual a 0. ¿Entienden? Traten ustedes de entender por qué están acá estos pares. Por supuesto que me preguntan, ¿eh? Me van preguntando. O sea, ahí, primera componente dividido segunda componente, resto 0, ¿sí? Si alguien no le sale, no comprende, me dice, por favor. Si no, yo doy como que están entendiendo todos, ¿eh? Profe, yo no entiendo cómo leer el grafo para hacer la matriz. Bueno, a ver, ¿comprendieron cómo hicimos estos pares? ¿Cómo salieron? Porque yo divido 1 dividido 1, el resto es 0. 3 dividido 1, el resto es 0. ¿Sí?
¿Por qué no está el par 1, 4, por ejemplo, o 1, 3? Porque si yo divido 1 dividido 3, el resto obviamente no es 0. ¿Entienden? Y así fuimos haciendo, mejor dicho, con cada uno de los elementos. O sea, si no hay problema cómo lo hicimos por extensión, ahí pasamos al grafo, ¿sí? ¿Por extensión se entendió, chicos? Sí, profe, ¿se Sí, entendió? profe. Y Bueno. en base a la extensión tenemos que dibujar ese grafo, ¿no? Claro, ¿por qué? El grafo, ¿cómo lo hicimos, digamos? Porque este es nuestro conjunto. A ver. Miren, este es nuestro conjunto que tiene como elemento al 1, al 3, al 4, al 6. Bueno, estos numeritos que están acá vienen a ser nuestros vértices, ¿sí? Y cada uno de estos pares ordenados son los arcos. Por eso está el 1, 1, el 3, 1, el 3, 3, etcétera, ¿sí? Una vez que hicimos nuestro grafo, hacemos la matriz de adyacencia, ¿sí? Vértice con vértice, o sea, B1 es 1 porque hay un arco, de B1 a B3 no hay arco, y así, ¿entienden? Esta es la matriz de adyacencia que ustedes ya la saben hacer, ¿sí? Sí, profe. Ay, perdón, me fui al otro. A ver, como nosotros solamente estamos analizando la propiedad reflexiva, podemos ver qué características tiene nuestro grafo y nuestra matriz, ¿sí? Si nosotros observamos el grafo, ven que en cada vértice, ¿qué tenemos? Un bucle, ¿sí? Entonces, si yo miro el grafo y veo que en cada vértice hay un bucle, seguro que esa relación verifica la propiedad reflexiva. Si miramos acá en nuestra matriz, si ven los elementos de la diagonal principal que son todos uno, bueno, si ocurre eso, seguro, mejor dicho, que nuestra relación verifica la propiedad reflexiva. Y acá, por extensión, cada elemento se va a relacionar con sí mismo. O sea, va a estar el par 1, 1, 3, 3, 4, 4 y 6, 6. ¿Está? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ¿no hay problema con eso? Si se entendió la reflexiva, vamos a pasar entonces a la areflexiva. También vamos a seguir relacionando un elemento con sí mismo, ¿sí? Bueno, vamos a tener también una relación definida en un conjunto A. Y vamos a decir que esa relación es areflexiva si, solo si, bueno, acá no está el símbolo del para todo, pero recuerden que cuando no está es porque es para todo, digamos, ¿sí? O sea, para todo A que pertenece al conjunto A, se verifica que el par A no pertenece, ahí tiene que decir a la relación en realidad, ¿eh? Eso está mal. O A no se relaciona con A, o sea, o el elemento no se relaciona con sí mismo. Entonces, si ustedes ven la reflexiva, es absolutamente todo lo contrario a lo que fue la reflexiva que recién enunciamos. Acá ningún elemento se relaciona con sí mismo. Absolutamente ninguno, porque tenemos un para todo como cuantificador. Si quieren anotar el ejemplo y ya después lo hacemos. Acá es cortito. Fíjense que el conjunto A tiene solamente 3 elementos. La relación son los pares X, Y, donde X pertenece a Y pertenece a, y X es menor estrictamente que Y. ¿Qué quiere decir ahí? Que las primeras componentes van a ser estrictamente menor que las segundas componentes. No se da la igualdad en este caso. Y también ahí como actividad tenemos, ¿no es cierto?, que expresar la relación por extensión, tenemos que hacer el grafo y también la matriz, como en el ejemplo anterior.
¿Ya está, chicos? ¿Copiaron? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces seguimos. Acá tienen la relación expresada por extensión, que era lo que yo les decía, primeras componentes menor estrictamente que las segundas componentes. Tenemos el grafo, ¿ven? Donde está el arco 1, 2, 1, 3, 2, 3, ¿sí? Y bueno, y está nuestra matriz de adyacencia. Ustedes ya la saben hacer. Entonces, ¿qué podemos observar? O sea, ¿qué características tiene nuestro grafo cuando la relación es arreflexiva? Si ustedes observan, en ninguno de los vértices existe un bucle, ¿sí? En ninguno. Y ahora, los elementos que están ubicados acá en la diagonal principal siempre van a ser todos ceros. ¿Sí? ¿Ven la diferencia entre lo que fue la reflexiva y lo que es una arreflexiva? También podemos tener relaciones que no son ni reflexivas ni arreflexivas y que van a ser no reflexivas. Bueno, nosotros no enunciamos eso, pero por ejemplo, si nosotros hubiésemos tenido un bucle acá a ver, esperen un poquito. Si nosotros hubiésemos tenido, por ejemplo, bueno, vamos a hacer con este marcador. A ver. Si yo acá hubiese tenido, por ejemplo, un bucle, ¿sí? Entonces, ahí yo ya no puedo decir que esta relación es reflexiva, ni puedo decir que es arreflexiva. ¿Por qué? Porque ya no se da el para todo. Entonces, ese sería un caso de no reflexiva. Y la definición, digamos, la sacamos de negar la reflexiva, ¿sí? Pero bueno, eso les quería contar nada más de que eso se puede dar, ¿sí? Para que ustedes no crean que siempre va a ser o reflexiva o no reflexiva. ¿Se entendió esto, chicos? Sí, profe. Sí, profe, Sí, se entendió. profe. Bueno, Sí, profe. entonces vamos a seguir. Ahora sí, vamos a comenzar a relacionar de a dos los elementos de nuestro conjunto, pero solamente de a dos, ¿sí? O sea, vamos a enfocar, digamos, nuestra mirada, nuestra atención cuando los elementos se relacionan de a dos, ¿sí? Y ahí vamos a definir la relación simétrica. Vamos a tener una relación definida también en un solo conjunto A. Y dice, R es simétrica sí, solo sí. Para todo elemento XY que pertenece al conjunto A, se verifica que el par XY pertenece a la relación, entonces el par IX pertenece a la relación. Fíjense que acá nosotros tenemos un condicional, ¿sí? Que es este entonces que está acá, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que lo que yo tengo acá es hipótesis, ¿sí? Lo que tengo acá es nuestra tesis, digamos. O sea, si se da esto, entonces se da esto. Si esto no se da, no me interesa qué pasa. ¿Está? Entonces ahí tenemos un condicional, ¿sí? Para definir la propiedad simétrica. ¿Qué nos está diciendo esta propiedad? Que siempre que haya un camino de ida, va a haber un camino de vuelta, ¿sí? O sea, si hay un arco en un sentido, entre dos vértices, tiene que haber, pensando en el grafo, ¿no es cierto?, un arco en el otro sentido entre ese mismo par de vértices, ¿sí? Esa sería la definición de la relación simétrica. Bueno, acá tenemos un ejemplo cualquiera que me gustaría que lo copien porque vamos a trabajar ahora con la matriz y el grafo, ¿sí? Tenemos el conjunto y ya tenemos definida la relación por extensión. Una relación cualquiera, ¿sí? Y estos son los pares. Entonces acá ya tenemos, como ya tenemos nuestra relación expresada por extensión, bueno, simplemente vamos a hacer el grafo y después la matriz. Profe, el tema de ¿Sí? simétrico era donde empezábamos asimétrico, antisimétrico. Exactamente, sí, todos los casos de simetría. Sí, Dale. sí.
Sí. Ya vamos a ir viendo, repasando todo para los que ya dieron. Ah, yo estoy copiando 2 veces, ok. Estoy en un cumple, profe. Si ya tenés, puedes ir mirando nomás de los apuntes de la clase anterior, no hay problema. Sí. Pero está bueno que vayan repasando porque a lo mejor ahí les surge alguna duda y me dicen, no hay problema. Bueno, si ya copiaron, pasamos al otro Power. ¿Copiaron? Sí, profe, puede seguir. Sí. Bueno, Sí, profe, puede seguir. bueno, gracias. Entonces, acá tenemos el grafo asociado, que si ustedes observan, como yo les había dicho, únicamente vamos a tener en cuenta, ¿tengo un camino de ida? Sí. ¿Tengo un camino de vuelta? Sí. Tengo un camino de ida, tengo un camino de vuelta entre dos elementos distintos. ¿Sí? Y es lo único que me va a importar, digamos, para ver si se cumple o no la propiedad simétrica. O sea, para cualquiera pares distintos de elementos que se relacionan, tenemos un camino de ida y vuelta. Si ocurre eso, seguro que es simétrica. No me va a importar si hay bucles, si no hay bucle, o sea, no me va a importar si la relación es reflexiva, arreflexiva, no reflexiva para analizar la simétrica. ¿Está? Solamente, insisto en esto, si se relacionan de a dos, tiene que haber un doble camino, ida y vuelta. Si no se relacionan, por ejemplo, como acá, 1 con 3, y bueno, no me interesa, porque no hay relación. ¿Sí? ¿Qué quiere decir entonces? Vamos a mirar ahora nuestra matriz. En la diagonal principal, acá, pueden haber 0, pueden haber 1, puede haber todo 1, todo 0, no me interesa. Ahora, lo que sí me interesa es que los elementos que estén ubicados en forma simétrica con respecto a esta diagonal principal, me interesa que sean iguales. O sea, si acá tengo un 1, acá tengo un 1. Si acá tengo un 0, acá tengo un 0. ¿Entienden? Acá tengo un 1, acá tengo un 1. ¿Sí? Entonces, insisto con esto. Para analizar la simetría, busco caminos de ida y de vuelta para cualquier par distinto, ¿sí? No me interesa lo que pasa con cada elemento con sí mismo, ¿sí? Y acá en la diagonal principal, vuelvo a insistir, en la matriz, perdón, lo único que voy a mirar es que en la diagonal principal, mejor dicho, que los elementos que están ubicados en forma simétrica con respecto a la diagonal principal sean iguales. Lo que pasa en la diagonal principal tampoco me interesa. ¿Está? Si alguien no entendió algo, me dice, por favor. Sí, profe, está. Ahí está, ¿Sí? profe. Sí. Bueno, Bien. ¿se comprende? Por mi parte, sí, profe. Por mi parte también, profe. Bueno. Es la más bonita de la simétrica, profe. Sí, la más fácil. Por eso digo, cuando se empiezan a relacionar de todos los elementos, bueno, ahí hay que tener cuidado. Acá ya les digo, es fácil porque estamos trabajando. Eso, los ejemplos están hechos a propósito, o sea, ¿entienden? Pero cuando hay que analizar, bueno, ya es otra cosa. Bueno, si no hay problema con esto, seguimos. Y ahora nosotros, siguiendo en los casos de simetría, vamos a ver la propiedad antisimétrica, que tenemos dos maneras de definirla, estamos diciendo exactamente lo mismo, de manera equivalente una con la otra. Cada uno después va a elegir lo que le resulte más fácil o lo que entienda mejor para dar la definición, ¿sí? Porque todas estas definiciones que nosotros estamos trabajando ahora, por supuesto que son temas de examen. Por ejemplo, antes de darle la definición, si en un parcial nosotros le podemos decir, bueno, por definir la antisimétrica, ¿sí? O, por ejemplo, le podemos decir, bueno, si es antisimétrica y le damos una definición y decimos si es correcta, ustedes tendrán que analizar, ¿entienden? Pero, a ver, estas son definiciones estrictas, ¿sí? Yo no puedo
cambiar nada, porque ya cambiaría el sentido de mi definición. ¿Se entiende? Entonces, vamos ahora sí a la definición de antisimétrica. También vamos a tener una relación que va a estar definida, digamos, en un solo conjunto, ¿sí? Y vamos a decir que esa relación verifica la propiedad antisimétrica si solo si para todos los elementos XY que pertenecen al conjunto A, se verifica que el par XY pertenece a la relación y X es distinto de Y, entonces el par IX no pertenece a la relación. O equivalentemente, si solo si para todo XY que pertenece al conjunto A, se verifica que el par XY pertenece a la relación y el par IX pertenece a la relación, entonces X es igual a Y. Si ustedes observan, también acá tenemos un condicional, o sea, en este caso, toda nuestra hipótesis, digamos, sería la primera parte, o sea, el par XY que pertenece a R y X distinto a Y. Bueno, si ocurre esto, entonces tiene necesariamente que ocurrir esto. O lo mismo en la segunda definición, ¿sí? Si ocurre toda esta primera parte, entonces se tiene que dar la segunda parte, que sería nuestra tesis. Vuelvo a repetir, después ustedes elegirán la que más les guste, la que más lo entiendan. Pero básicamente, para esta propiedad antisimétrica, ¿sí? Vamos a tener, voy a al otro Power con el ejemplo para que ustedes copien. Vamos a tener caminos de ida solamente, ¿sí? Y tenemos que tener por lo menos un bucle. Vayan copiando, ¿sí? El ejemplo, y mientras copian le digo que tenemos un conjunto A, nuestra relación son los pares XY, X pertenece a Y pertenece a, tal que X divide ahí. Esa barrita que está bien en vertical quiere decir divide A. No es, no es dividido. O sea, no es X dividido Y, sino que es X divide A. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora X es divisor de Y. O sea, si quieren ir haciendo, anoten, por favor, lo que estoy diciendo es que Y, ¿sí? O sea, la operación, mejor dicho, que tengo que hacer es Y dividido X. Ahora, Y es el dividendo y X es el divisor. Y esos van a ser los pares que van a pertenecer a nuestra relación. Por eso después como actividad tienen que expresar por extensión, hacer el grafo y después hacer la matriz. Entonces, lo que me gustaría es darles un ratito, ¿sí? Para que ustedes vean cuáles son los pares y después los comparamos, ¿sí? ¿Puede ser? Algunos ya lo tienen hecho. Sí, profe. Bueno, trabajen un ratito ustedes entonces, ¿eh? Cualquier cosa me preguntan porque estoy acá, ¿eh? Nada más quiero que piensen un poquito y vayan haciendo segunda componente dividido primera componente. Y recuerden siempre que tienen que tomar y hacer cada elemento con sí mismo, ¿sí? Siempre, siempre. Porque tengo que relacionar todos los elementos entre sí, digamos.
¿Va saliendo, chicos? Y Sí, profe. creo que sí, Sí. profe. Bueno, ahora vamos a mirar. Ustedes hagan. Recuerden que es un elemento con sí mismo, con todos los demás, que tienen que ir haciendo la prueba de hacer la división, ¿no es cierto? Segunda componente dividido primero. O sea, tengo que hacer 1 dividido 1, ¿sí? Y así. O sea, tengo que pensar, 1 es divisor de 1, 1 es divisor de 2, 1 es divisor de 3, 1 es divisor de 4, etc. Después, 2 es divisor de 1, 2 es divisor de 2, ¿sí? Ven que acá también, como yo les decía hoy, nos presentan, digamos, la relación de una manera, en este caso por comprensión, y nosotros tenemos que expresar de las otras tres maneras, o sea, extensión, grafo y matriz. Se puede también presentar a partir de la matriz y ahí hacer ustedes las otras formas. O bien el grafo y ustedes hacen de las otras formas. ¿Sí? Bueno, acá les muestro cómo les tiene que haber quedado. ¿Sí? O sea, 1 es divisor de 1, sí. 1 es divisor de 2, sí. De 3 también y de 4 también, ¿no es cierto? Porque 4 dividido 1, el resto es 0. Hacemos 2. 2 es divisor de 1, perdón. O sea, 1 dividido 2, el resto no es 0. Por eso ese par no aparece acá. Está el 2, 2 directamente porque 2 dividido 2, sí. 2 es divisor de 4, sí, pero de 3 no. Porque 4 dividido 2, digamos, tiene resto 0, ¿sí? Y por último tenemos el 4. ¿4 es divisor de 1? No, porque 1 dividido 4 no tiene resto 0. Lo mismo, 4 tampoco es divisor de 2, porque 2 dividido 4, el resto no es 0. ¿Sí? Tampoco de 3, por supuesto, pero sí de 4. ¿Entienden? Y así armamos nuestra relación. O sea, así armamos los pares que pertenecen a nuestra relación. ¿Sí? Si alguien no entendió algo, por favor, digan, chicos, ¿eh? No tengan ningún problema. Como siempre les digo, todos estamos para equivocarnos, preguntar, todos aprendemos de todo, ¿eh? ¿Está? Bueno, y entonces, si nadie me tiene nada para preguntar, este sería... Profe, Sí, escucho. el grafo tiene que ser 1, 2, 3 y 4, como está así. Porque eso, Los vértices, sí, los vértices. ¿viste? Claro, porque esos son los elementos del conjunto. Siempre elemento conjunto, vértice de nuestro grafo, ¿sí? Ajá. Estos pares, arcos de nuestro grafo, ¿sí? Por eso está el arco 1, 1, el 1, 2, etcétera, ¿sí? Entonces, como nosotros estamos analizando la propiedad antisimétrica, ¿qué tenemos que mirar acá en el grafo? Primero, los elementos que se relacionan, ¿sí? De a dos, digamos. O sea, tengo solamente caminos de ida, ¿sí? En todos los pares de vértices que se relacionan. Fíjense que sí, solamente tenemos un sentido, digamos, ¿sí? Ahora, cuando no existe relación, no me interesa, ¿sí? Por ejemplo, 2 no se relaciona con 3, entonces no tengo nada que analizar ahí. Pero en este caso sí, para que sea antisimétrica, por lo menos tiene que existir un bucle, por lo menos. ¿Qué quiere decir por lo menos? Que puede haber 1, puede haber 2, o pueden estar los bucles en todos los vértices. O sea, necesariamente tiene que existir, repito, un bucle para que la propiedad sea antisimétrica. Eso porque ahora vamos a ver otra propiedad que se llama asimétrica. Entonces,
¿Cuál va a ser, digamos, la gran diferencia entre antisimétrica y asimétrica? La existencia o no de un bucle, pero por lo menos uno, ¿sí? Esas serían las características que nosotros podemos observar en el grafo cuando la relación verifica la propiedad antisimétrica. ¿Qué va a ocurrir con nuestra diagonal principal? También, por lo menos tenemos que tener un 1. En este caso tenemos todo 1 y está bien, pero por lo menos un 1. Y los elementos que se ubican en forma simétrica con respecto a esta diagonal principal tienen que ser distintos o si son iguales van a ser 0. ¿Entienden? Distintos y si hay igualdad, esa igualdad tiene que ser para él 0 únicamente. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos? La antisimétrica, ¿alguien quiere preguntarme algo que no haya entendido? La matriz, profe, no tiene simetría como tal, o sea, no representa la propiedad de matriz simétrica, pero como que le veo un parecido. ¿Por qué, profe? No, no es simétrica, porque vos fíjate que si esta es tu diagonal principal, los elementos son distintos, los que se ubican en forma simétrica. ¿Son matrices, en este caso, cuadradas? Sí, porque son matrices de adyacencia, o sea, yo estoy relacionando vértice con vértice. ¿Qué quiere decir? Que tengo la misma cantidad de filas que de columnas, pero hasta ahí nomás, ¿sí? Y vuelvo a insistir, en la diagonal principal tiene que haber por lo menos un 1 y los elementos que se ubican en forma simétrica con respecto a esa diagonal principal van a ser distintos y si son iguales tienen que ser 0 los dos. ¿Está? No sé si aclaré la duda. Sí, al final sí. Bien. Si no hay problema con esto, chicos, seguimos. Por mi parte no hay problema, profe. Puede seguir, profe. Creería que Bueno. está todo bien. Bueno. Bien. Entonces, ahora sí vamos a ver cuando una relación verifica la propiedad asimétrica. También tenemos una relación definida en un solo conjunto finito, ¿sí? Dice, R es asimétrica si, solo si. Para todo elemento AB que pertenece al conjunto A, se verifica que si A se relaciona con B, entonces B no se relaciona con A. Nuevamente tenemos un condicional. Quiere decir entonces que tenemos una hipótesis y una tesis. Se cumple la hipótesis, debe cumplirse la tesis. O sea, si A se relaciona con B, entonces B no se relaciona con A, quiere decir que vamos a tener nuestros arcos en un solo sentido. ¿Está? Ahora, vamos, si se entendió, vamos al ejemplo. ¿Sí? Bueno, acá también tenemos, ya en nuestro ejemplo, si lo quieren copiar, por favor, tenemos un conjunto, una relación cualquiera, ¿sí? Que está ya expresada por extensión, entonces lo único que tenemos que hacer ahora es el grafo y la matriz asociada. ¿Sí? Entonces, copien y ahí seguimos. Y ahí vamos a ver las características que tiene esta propiedad. O sea que tiene los grafos y las matrices si se verifica esta propiedad de asimetría. ¿Ya está, chicos? Sí, profe, ya está. Sí, profe. Sí, profe. Igual, acá tienen. Miren. Ahora, ¿qué característica tiene nuestro grafo? Fíjense que en ninguno de los vértices, pero en ninguno, existe ¿qué cosa? Existe un arco, ¿ven? Y
o sea, un bucle, ¿sí? Y los arcos, todos, absolutamente todos, están en un solo sentido. Entonces, miro el grafo, no tengo bucles, tengo arcos en un solo sentido, seguro que la relación verifica la propiedad asimétrica, ¿sí? Características de nuestra matriz en la diagonal principal, todos los elementos son ceros. O sea, en este caso, para que sea asimétrica, debe ser areflexiva. ¿Está? Entonces, por eso, en nuestra diagonal principal, todos los elementos cero, los elementos que se ubican en forma simétrica con respecto a la diagonal principal, deben ser todos distintos. Si ustedes observan, eso ocurre en nuestra matriz. Todos los elementos que están ubicados en forma simétrica, ¿sí? Con respecto a la diagonal principal, son todos distintos. ¿Sí? Esas entonces serían características de la matriz y del grafo cuando la relación verifica la propiedad asimétrica. ¿Ven? Por eso yo les decía, esa es la gran diferencia con la antisimétrica. En la antisimétrica necesitamos tener por lo menos un bucle. ¿Sí? Y en la propiedad donde no me interesan los casos de reflexividad, de que sea reflexiva, no reflexiva, areflexiva, es con la propiedad simétrica. ¿Estamos hasta ahí? Profe, Sí. acá estrictamente ningún elemento de la matriz de posición simétrica puede ser igual. Antes podía ser igual, pero igual a cero, ambos. Exactamente. Acá no. En la antisimétrica, sí, acá no. Todos distintos. Porque si no estaríamos contradiciendo la definición. Si vos observas la matriz, son todos distintos los elementos que están ubicados en forma simétrica. ¿Sí? Con respecto a la diagonal principal. Sí, sí. Eso sí o sí tiene que ocurrir. Chicos, ¿no hay problema? No, profe, ¿puede seguir? No, Bueno. profe, pues ir. Bueno, ahora tenemos cuando una relación es no simétrica, ¿sí? Bueno, si bien no vamos a hacer el desarrollo porque nos va a llevar tiempo, esta relación surge de negar la simetría, ¿sí? Por eso dice, R es no simétrica, sí, solo sí. Fíjense que acá tenemos un existe, o sea, está cuantificada existencialmente, ¿sí? ¿Por qué? Porque negué el para todo de la simétrica, digamos, ¿sí? Existe XY, elementos XY que pertenecen al conjunto A, tal que XY pertenece a la relación y X no pertenece a la relación. ¿Qué quiere decir? Que van a existir, ¿sí?, arcos en un solo sentido. Pero así como van a existir arcos en un solo sentido, por supuesto que va a existir arcos en ambos sentidos. Y esa sería una no simétrica. O sea, una no simétrica es cuando no se cumple la simétrica, la antisimétrica y la no simétrica. ¿De dónde surge esta definición? La pueden hacer ustedes negando la simétrica, ¿sí? Bueno, acá tenemos un ejemplo que les pido también que lo copien. Ya tenemos la relación definida por extensión, entonces simplemente vamos a hacer el grafo y la matriz y vamos a ver ahí las características de cada uno de ellos, ¿sí? Copien ustedes entonces esto. ¿Está? Bueno, fíjense, en el caso de una, entonces, no simétrica, ¿sí? Si nosotros observamos el grafo, ¿sí? Tenemos caminos de ida y de vuelta, pero también tenemos caminos en un solo sentido, ¿sí? Lo que ocurre en los vértices, ¿sí?
no nos interesan, puede haber uno que se relacione con sí mismo como no, o sea, puede haber bucles o no, ¿sí? Esa sería la característica de nuestra matriz. Profe, Ahora, sí, está mal la matriz. del grafo, disculpe. No, y también está mal la matriz. Sí, En la parte 3. a Debería ver, ser 3-1 y asocia 3-3. sí, acá tiene que estar el 1, 3 con 1, sí, y acá tiene que haber un 0, ¿sí? Gracias. Sí, corrijan ustedes, por favor. Entonces, ¿qué nos va a ocurrir en la matriz? Acá en la diagonal principal puede haber 0, puede haber 1, no me interesa. Pero acá van a haber elementos que están ubicados en forma simétrica que van a ser iguales. Por ejemplo, lo que van a ser iguales son este 1 que corregimos acá con este 1, y va a haber también elementos que van a ser distintos. No, perdón, este 1 con este 1 que está acá. Este con este, ¿sí? Entonces, esas serían las características de nuestra matriz. Elemento de la diagonal principal, puede haber 0, puede haber 1, ¿sí? Elementos que se ubican en forma simétrica, algunos van a ser iguales, otros van a ser distintos. ¿Está? Y acá ya les digo, va a haber arcos en ambos sentidos y arcos en un solo sentido. ¿Sí? Esas serían las características. ¿Sí? ¿No hay problema con esta propiedad? No, profe. Creo que No, profe. No, profe, Bueno. puede seguir. Bueno, seguimos entonces. Ahora sí vamos a definir esta relación, esta propiedad, mejor dicho, nuestras relaciones, donde ya vamos a trabajar con 3 elementos distintos. Pero la transitiva, vamos a ver, podemos tener 3 elementos distintos, podemos tener 2 elementos distintos o podemos tener un solo elemento y podemos utilizar la misma definición. ¿Está? Entonces, dice, tenemos también una relación que está definida en un solo conjunto, R es transitiva, sí, solo sí, nuevamente cuantificada universalmente. Sí, solo sí, para todo elemento X y Z que pertenece al conjunto A, se verifica que el par X, Y pertenece a la relación y el par YZ pertenece a la relación, entonces el par XZ pertenece a la relación. ¿Qué quiere decir? Básicamente, que nosotros, miren, tenemos un camino, ¿sí? De X a Y, nuevamente de Y a Z, y ahí tengo un camino de longitud 1, digamos, entre X y Z, ¿sí? ¿Entienden? Por eso dice el par XZ. Esa sería la definición de la propiedad transitiva. O sea, vuelvo a repetir. X, Y pertenece a la relación y el par YZ pertenece a la relación, entonces el par XZ va a pertenecer a la relación. Y acá volvemos a tener el mismo ejemplo de X divide A. Vamos a expresar por extensión, ¿sí? Vamos a hacer el grafo, ¿sí? Y también vamos a hacer después nuestro análisis entonces para ver las características. ¿Está? Ustedes ya tienen esto, ¿sí? Por eso no vamos a volver a hacer. Es el mismo ejemplo que teníamos de X divide A, ¿sí? Entonces podemos copiar a partir de acá. ¿Sí? Bueno, y acá, por ejemplo, para la propiedad transitiva, ya no es tan sencillo el análisis porque nosotros tenemos que ir viendo, ¿sí? Los caminos de longitud 1, ¿sí? Que hay entre, por ejemplo, 3 elementos distintos o bien 2 elementos distintos, ¿sí?
Entonces, si quieren volver a copiar y ahí hacemos el análisis, ¿sí? Ahí les voy a ir mostrando. Copio nuevamente el ejemplo y ahí miramos. ¿Me avisan cuando podemos seguir? Ahí está, profe. Yo ya estoy, profe. Bueno, Puede seguir nomás, profe. Ya bueno, estoy, profe, todavía no siga. bueno. Fíjense, vamos a analizar, por ejemplo, acá. Yo voy a hacer el análisis para algunos elementos, no. Tenemos que hacer con todo para que se verifique, ¿no? Pero como ya les digo, este ejemplo está hecho a propósito, por eso vamos a ser más breve, digamos. Bueno, por ejemplo, yo digo, miren, si quieren ustedes ir anotando, por favor, anoten, porque para darse cuenta. Digo, el par 1, 2, ¿sí? El par 2, 4. Ay. Entonces, el par 1, 4. Ese sería mi camino de longitud 1. 1 con 2, 2 con 4, entonces 1, 4. ¿Ven? Ahí yo relacioné de a 3 elementos distintos y se cumple la propiedad transitiva. ¿Sí? Ahora, voy a borrar este y les quiero mostrar que también se cumple de a 2. ¿Mm? Fíjense, si yo relaciono de a 2, yo digo, por ejemplo, a ver, yo digo, por ejemplo, el par, vayan anotando ustedes, ¿sí? 1, 2, ¿sí? 2, 2, entonces se tiene que dar el par 1, 2. Les voy a marcar acá para que ustedes vayan mirando. Yo digo, el par, ay, ¿dónde se fue? Acá está, el par 1, 2, 2 con 2, entonces se tiene que dar 1 con 2. ¿Sí? O sea, camino de longitud 1. Ven que también, si nosotros relacionamos de a 2 los elementos, también se da la transitiva. Por supuesto que si yo relaciono de a 1, se va a dar, porque por ejemplo yo digo acá, 4 con 4 y 4 con 4, entonces 4 con 4, obviamente. ¿Entienden? Entonces, vuelvo a insistir en esto. La transitiva se puede dar con 3 elementos distintos, con 2 elementos distintos o solamente con un elemento. ¿Sí? Y bueno, y en la matriz ya nosotros no damos las características porque es más complicado encontrar los caminos de longitud 1, porque yo tengo que decir, por ejemplo, acá, bueno, en 1, 2 tengo un 1, sí. En 2, 4 tengo un 1, sí. Entonces tengo que tener un 1 en 1, 4. ¿Entienden? Pero es más complicado. Entonces, no lo vamos a dar, no se lo vamos a pedir tampoco. ¿Está? Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguien me quiere preguntar algo con respecto a la transitiva? Profe, Sí. solo para aclarar, eso de cómo relacionar dos pares, o sea, dos conjuntos, para así decir, tiene que suceder con todos los pares. Se tiene que dar. Claro, con todo, si vos relacionás de a 2, se tienen que dar, con todos los que se relacionan de a 2. Sí, se tiene que dar la transitiva, exactamente. O sea, como la transitiva también está definida universalmente, no me puede fallar para ningún par o trío, digamos, que se relacione, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Ahí estamos. Gracias. Profe, ¿y no Sí. le falla con el par 3, 3 y 4, 3? ¿Cómo?
No entendí la pregunta. ¿El par? ¿Qué? ¿Y con el par 3-3-4-4, profe? ¿No Sí. cumpliría? Ah, se Sí. cumple. Sí, porque vos estás relacionando el 3 con sí mismo, el 4 con sí mismo, ¿no es cierto? Sí. ¿Esa era la pregunta? Sí, sí, ahí se cumple, porque por eso le digo, la transitiva, o 3 elementos distintos, o 2 elementos distintos, o un solo elemento. ¿Sí? Sí, Sí, se profe. cumple. Me quedo Pero más. ya les digo, nosotros acá analizamos algunos casos más. Hay que analizar absolutamente todos los casos, ¿no es cierto? De todo aquello que se relacionan de a 2, de a 3, de a 1. ¿Sí? Para afirmar de que es transitivo. Bueno, también vamos a definir la atransitiva, ¿sí? Dice, una relación es atransitiva sí, solo sí. Nuevamente, para todo X y Z que pertenece a, se verifica que el par X y pertenece a la relación y el par YZ pertenece a la relación, entonces el par XZ no pertenece a la relación. O sea, ¿qué es lo que no va a haber acá? Caminos de longitud 1. ¿Sí? Cuando relacionamos de a 3 los elementos. O sea, ese camino yo no lo encuentro. Si quieren copiar el ejemplo, que es muy sencillito, ¿sí? Y ya lo trabajamos. ¿Está? Sí, profe, está. Bueno, este es el ejemplo. Fíjense, yo tengo acá un camino. Estos 3 elementos se relacionan entre sí, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, tengo un camino de 1 a 2, ¿sí? Tengo un camino de 2 a 3, pero no tengo un camino de 1 a 3, ¿ven? ¿Entienden? Sí. Tengo camino de 1 a 2, de 2 a 3, pero no tengo ese camino de longitud 1 para que sea transitivo, digamos. Y eso se cumple porque, bueno, de esa manera, digamos, estos vértices se relacionan de a 3. ¿Entienden? Entonces ahí es atransitivo. ¿Sí? Profe, ese es un Sí. subgrafo, entonces, también, ¿o no? No, este es un grafo, porque yo ya te lo presento como grafo. Sería un subgrafo si yo te hubiese dado un grafo y de ahí sacamos este más chiquito, por decirte. Ahí sería un subgrafo. Pero si directamente lo tomamos así como yo te lo presento, ¿sí? Entonces es un grafo. ¿Está? ¿Se Sí, profe. entendió, chicos? Bueno, si se entendió, seguimos un poquitito más y después vamos a hacer un descansito. Bueno, las relaciones, ¿sí? También pueden ser no transitivas. ¿Cuándo? Cuando no es ni transitiva ni atransitiva. También esta definición de no transitividad surge sencillamente de negar la transitiva. Cuando yo estoy hablando de negar, estoy diciendo que hacemos lo que hicimos en lógica, ¿se acuerdan? Cuando negábamos una proposición compuesta o no. Bueno, acá es lo mismo. Ven que en lógica lo aplicamos siempre, ¿sí? Pero bueno, dice, R es no transitiva, sí, solo sí, existe X y Z que pertenece al conjunto A tal que los pares X y pertenece a la relación y Z pertenece a la relación y XZ no pertenece a la relación. Fíjense que en este caso ya está cuantificado existencialmente, ¿sí? Y ya desapareció nuestro condicional. O sea, en algunos, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que a veces en ese ejemplo, en esa relación, se va a cumplir la transitiva y a veces no. Si quieren copiar el ejemplo y después seguimos. Pero vuelvo a repetir, si no quieren aprenderse esta definición en memoria, tranquilamente lo razonan negando la transitiva. ¿Me avisan cuando podemos seguir?
Yo estoy, profe. ¿Ya está? Bueno, Puede igual, seguir, profe. bueno, fíjense en nuestro ejemplo, ¿sí? Acá también es complicado, digamos, dar las características, pero si nosotros observamos la matriz, ¿sí? Acá yo tengo elementos que se relacionan de a tres, ¿no es cierto? ¿Cómo se llaman? Nuestros vértices. Tengo 1 con 2, 2 con 3, entonces 1 con 3. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, 1 con 3, 2 con 3, entonces yo tengo que tener, no, perdón, yo les dije al revés, tengo 3 con 1, ¿sí? 2 con 3, entonces, ¿qué tengo que tener? A ver. 1 con 3. 2 con 1. 2 con 1. Claro, miren, tenemos, vamos a ver, 3 con 1, eso es lo que yo les dije, ¿no es cierto? ¿Sí? 1 con 2, entonces, ¿qué tenemos que tener? 3 con 2, ¿sí? Y el 3 con 2 ya no lo tengo. ¿Ven? Entonces, lo que les quiero mostrar es que, relacionando de 3 como están acá, a veces se cumple la transitiva y a veces no. ¿Sí? Si yo relaciono, por ejemplo, 3 con 1, 1 con 2, ahí no se cumple la transitiva porque no tengo el par 3, 2. ¿Entienden? ¿Se entendió? Miren. Sí, ¿Puedo profe. repetir de vuelta, profe? Sí, por favor. Vamos a remarcar, ¿sí? Yo les remarco acá, miren, yo les dije 3 con 1, ¿sí? Entonces voy a ir acá. 1 con 2, ¿qué par tendría que tener acá? 3 con 2. Ese sería mi camino de longitud 1, ¿sí? Pero no lo tengo. Entonces ahí no se cumple la transitiva. ¿Sí? Ahora, si yo venía acá 1 con 2, ¿sí? Miren. Esperen. 1 con 2, 2 con 3, entonces 1 con 3, ahí se cumple la transitiva. ¿Ven? Es decir que para algunos 3 elementos se cumple la transitiva y para algunos 3 elementos no se cumple la transitiva. Entonces, ahí estaría en un caso de no transitiva. ¿Por qué? Porque no es ni transitiva ni atransitiva. ¿Se entendió ahí? Por eso les decía, nosotros tenemos que ir probando todas las posibilidades, ¿sí? O sea, sería que la no transitiva tiene como una relación y otra no. Claro, por eso les digo, con algunos se cumple la transitiva y con otros no. En el mismo ejemplo, ¿eh? En la misma relación. Profe, ¿puede volver a la transitiva? Porque no copié, porque se me cortó el internet. Un segundo. Le saco. Acá sí, cómo no. Esta No, es a la no. A transitiva. O me equivoco que no había todavía. A transitiva. Sí, Para sí, arriba sí, de sí. ese. Sí, Ok. sí. Esta. ¿Sí? Listo, profe, gracias. Bueno, de nada. Bueno, si se entendió esto, ¿seguimos? ¿Sí? Bueno, las relaciones, y con esto nosotros estaríamos terminando el tema de relaciones, ¿eh? Las relaciones se pueden clasificar, ¿sí? Y hay dos grandes clasificaciones, las relaciones de orden y las relaciones de equivalencia, ¿sí? Que nosotros ya cuando hablamos de conexidad ya habíamos hablado de equivalencia, ¿se acuerdan? Bueno, entonces, vuelvo a repetir, las relaciones se pueden clasificar, no todas, por supuesto, algunas, ¿sí? Pero las dos grandes clasificaciones son clasificaciones de orden, relaciones de orden, perdón, y relaciones de equivalencia. Entonces, las relaciones de orden pueden ser de orden amplio o de orden estricto, ¿sí? Y en las de orden amplio
se cumple la propiedad reflexiva, antisimétrica y transitiva. ¿Sí? Repito, para que una relación la pueda clasificar en una relación de orden amplio, debe ser reflexiva, antisimétrica y transitiva. ¿Sí? Tenemos las relaciones de orden estricto. ¿Cuáles son? Aquellas que verifican la propiedad areflexiva, asimétrica y transitiva. ¿Sí? Entonces, orden estricto, areflexivo, asimétrico y transitivo. Y por último, ¿sí? Las relaciones de equivalencia son aquellas que cumplen la propiedad reflexiva, simétrica y transitiva. Lo que podemos observar también acá es que para que nosotros podamos clasificar una relación, la propiedad que se repite tanto en las de orden amplio, estricto, como en las de equivalencia, es la propiedad transitiva. ¿Está? ¿Se entendió, chicos? Creo que sí, profe. Se entendió. O sea, para el orden necesitamos, para clasificar en la parte de orden, necesitamos transitivo, ¿verdad? Sí, porque miren, vamos a volver. Las de orden amplio ven reflexivo, antisimétrico, transitivo. Siempre transitivo. Orden estricto, areflexivo, asimétrico y transitivo, perdón. Y también las equivalencias. ¿Mm? Nosotros vamos a llegar hasta acá con el tema de grafos. Con esto cerramos grafos. Ya nos vamos a dar cierre porque no vamos a tener tiempo ni siquiera de dar en el práctico. Entonces, acá terminamos la unidad 4. Vamos a hacer un descansito y vamos a comenzar con la unidad 5, que es la unidad de estructura. ¿Está? Si alguien me quiere preguntar algo antes de hacer el descanso, me pregunta, por favor. ¿Y las otras clasificaciones, profe, ya fueron? ¿O no había ¿Cómo más? ya? No. La de equivalencia. ¿Y estas son las Acá está, equivalencias? no la vi, perdón. Reflexiva, simétrica y transitiva. ¿Sí? Bueno, entonces, hacemos un descanso de 10 minutitos, son 6, así que a las 1:15 más o menos volvemos, ¿sí? Bueno, profe. ¿Está? Dale, profe. Dale, profe. Luego, hasta luego, voy a dejar de compartir la pantalla. Recording stopped.
Recording in progress. Vamos a continuar. ¿Estamos? Sí, profe. Chicas, profe. chicos, Sí, ¿estamos profe, todos? estamos. Sí, profe. Estamos, profe. Bueno, ya nos desenchufamos un poquito porque vamos a otro tema. Voy a volver a compartir entonces la pantalla y ya. Espérenme un ratito. Acá está. Bueno, vamos a comenzar entonces la unidad número 5, que es la de estructuras algebraicas. Esto también a ustedes les va a servir para álgebra. Bueno, nosotros siempre vamos a comenzar hablando de que vamos a tener un conjunto que no va a ser vacío, y en ese conjunto no vacío vamos a definir una operación cualquiera, ¿sí? Esa operación cualquiera, nosotros estamos acostumbrados a que sea que un producto, una suma, una potencia, bueno, una unión de conjunto, una intersección, una diferencia simétrica, bueno, cualquier operación, ¿sí? Ese va a ser lo que ahora nosotros vamos a llamar el operador binario o ley de composición interna, ¿sí? Entonces, la operación más chiquitita que nosotros vamos a ver ahora es la ley de composición binaria interna, ¿sí? Una sola operación. Por eso dice, sea un conjunto no vacío, llamamos operador binario, o ley de composición interna definida en un conjunto A toda función del tipo. Fíjese que pusimos un punto grandote, una operación punto cualquiera, ¿sí? Entonces, a toda función del tipo punto, de A por A en A, o sea, el producto cartesiano de A por A en A, anotando la imagen del par a B a través de la función punto como punto de AB igual a A punto B para todo elemento AB que pertenece a ese conjunto A. Bueno, parece medio complicado, pero es simplemente, yo tengo un par ordenado, ¿sí? Le asigno una operación y obtengo un resultado, ¿no es cierto? Bueno, el tema es, por ejemplo, cuando nosotros sumamos, estamos en el conjunto de los números naturales. Yo sumo cualesquiera número natural y ¿qué vuelvo a obtener? Un número que está en qué conjunto. A ver si ustedes me dicen. ¿Se entiende lo que les...? Claro, yo sumo cualquier número natural y vuelvo a obtener un número natural. Bueno, esa es una ley de composición interna. Bueno, fíjense que en este caso nosotros estamos dando ejemplos con conjuntos infinitos. Por supuesto que también vamos a ver ejemplos con conjuntos finitos, ¿sí? ¿Se entendió lo que es una ley de composición binaria interna? ¿Y por qué también hablamos en este caso de una función? Porque acá se va a dar la existencia y la unicidad. O sea, va a existir el par donde se verifique esto que está acá en la definición y también el resultado va a ser único. O sea, ese par va a tener un único resultado. ¿Qué les estoy diciendo? Que si yo, por ejemplo, sumo 3 más 5, ¿sí? ¿Qué resultado tengo? 8. Y ese es el único resultado que yo tengo operando con esos dos valores en el conjunto de números enteros. Por eso es una función. Porque se da la existencia y la unicidad. ¿Se entendió Profe, esto? Sí. ¿qué es el punto negro grande ese? Bueno, el punto negro grande ese es lo que vos quieras que sea. Puede ser una suma, puede ser un producto, ¿entendés? Generalizamos nada más, como diciendo, es una operación estrella cualquiera, una operación punto cualquiera, ¿sí? ¿Me entendés o no? Sí, profe. ¿Sí? Es para generalizar, digamos, para decir que esto se va a cumplir, o sea, que esto se puede cumplir con cualquier operación. ¿Se entendió? Entonces, ¿a qué llamamos una ley de composición binaria interna? Cuando operamos con dos elementos de un conjunto y el resultado sigue estando en el mismo conjunto. Dice,
Bueno, acá lo que yo le decía un poquito. La unicidad de ese elemento a punto B está dada por la definición de función. El símbolo punto puede representar la operación suma, multiplicación o cualquier otra ley de composición interna. Esto es lo que recién acabamos de decir. ¿Ven? Algunos ejemplos, los naturales, los enteros, los racionales, los reales, con la suma y el producto, ¿sí? Son ejemplos de estas leyes de composición interna. U operador binario también que le llamamos. ¿Sí? ¿Por qué, por ejemplo, acá ya no está la división? Solamente está la suma y el producto. ¿O por qué no está la resta? Porque cuando nosotros restamos, por ejemplo, dos números naturales, no siempre el resultado está en el conjunto de números naturales. ¿Por qué? Porque me puede dar un número negativo. ¿Sí? Entonces, por eso sí se da con la suma, sí se da con el producto, porque también esto es para todos los elementos. O sea, no me tiene que fallar para ninguno. Cuantificado universalmente. ¿Sí? Bueno, y acá, por ejemplo, tenemos un conjunto que es finito y definimos una operación. Fíjense que nuestro conjunto está solamente con los elementos 0 y 1. Ejemplo cualquiera, esa operación punto es cualquiera, los resultados que tenemos acá, cualquiera, ¿sí? Por eso, acuérdense que cuando nosotros trabajamos con conjuntos que son finitos, ¿sí? ¿Por qué no me permite ahora esto? Ahí está. Lo único que vamos a ver acá, ¿se acuerdan que estas son tablitas de doble entrada? ¿Sí? Acá en la fila están los elementos del conjunto, en la columna también, y acá vamos operando 0.0, en este caso me da 0, 0.1 me da 1, 1.0 me da 1, 1.1 me da 0. Y acá van cambiando los resultados. O sea, lo único que yo voy a analizar acá es, esta es la parte, ¿se acuerdan? No resolutiva de la tabla, y esta es la parte resolutiva de la tabla, ¿sí? Entonces, para ver si es una ley de composición interna, lo único que yo voy a analizar es, acá, en esta parte resolutiva de la tabla, todos los elementos que aparecen pertenecen a nuestro conjunto. Si ustedes observan, ¿qué me pueden decir? ¿Sí o no? Estos acá, son todos elementos del conjunto A, ¿sí o no? Nuestros distintos resultados, digamos. Sí, profe. ¿Qué me dice? Sí, Claro. profe. Entonces, todos estos son ejemplos de una ley de composición interna. Si hubiese habido un elemento distinto de los elementos del conjunto, vamos a suponer que acá en vez del 0 hubiésemos tenido un 2, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ahí ya no sería una ley de composición interna. ¿Está? O sea, para que sea ley de composición interna, opero y en la parte resolutiva de la tabla, eso cuando tengo un conjunto finito estamos hablando, tengo que tener elementos de nuestro conjunto. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Todas esas operaciones son productos y sumas? No, vuelvo a repetir, operaciones cualesquiera. Porque si vos sumás, multiplicás, no te va a dar. Lo único que nosotros quisimos mostrar ahí es que en la parte resolutiva de la tabla todos los elementos pertenecen al conjunto. ¿Sí? Como para mostrarle un ejemplo con un conjunto finito de ley de composición interna. Perfecto, ¿Sí? profe. Pero no pienses ni en una suma, ni en un producto, no. Una operación cualquiera. Punto, al operar dos elementos entre sí, me va dando esos resultados. Mientras sean ceros y 1, perfecto, es una ley de composición interna. Si no hubiese sido 0 y 1, ya no es una ley de composición binaria interna. ¿Se entiende? Vamos a ver otro ejemplo. Miren, tenemos estas matrices booleanas. Acá sí. Yo tengo operaciones que nosotros conocemos, la disyunción y la conjunción. Entonces, también, acá sí, 0 o 0, 0, 0, 1 siempre es 1, ¿sí? Suma booleana,
producto booleano. ¿Son leyes de composición interna? Sí, porque en la parte resolutiva todos los elementos son elementos del conjunto dado. Nuestro conjunto sigue siendo el 0 y el 1. ¿Sí? ¿Entienden, chicos? Creo que sí, Sí, profe. sí, profe. Sí, profe. Bueno. Ahora vamos a ver algunas propiedades de una ley de composición interna, ¿sí? Que también le llaman leyes a esto, ¿no? Entonces, vamos a tener un conjunto que no es vacío y nuevamente una operación punto de A por n. Entonces, la operación punto de A por n es una función y vamos a decir que punto, o sea, nuestra operación es asociativa, sí, solo sí. Para todo elemento ABC que pertenece al conjunto A, se verifica que A punto B punto C es lo mismo que A punto B punto C. Esta es la asociativa que nosotros ya conocemos de cuando vimos álgebra de Boole, ¿se acuerdan? ¿Sí? Es la misma. Sí, profe, por supuesto. Sí, profe. ¿Sí? Y lo mismo cuando hablamos si punto, si esa operación cualquiera es conmutativa. También va a ser conmutativo punto, sí, solo sí. Para todo elemento AB que pertenece al conjunto A, se verifica que A punto B es lo mismo que B punto A. ¿Sí? Entonces, a tener en cuenta, nosotros ya esto conocemos, ¿sí? Pero ven que tiene su manera de leer. Bueno, eso ustedes tienen que ir manejando, porque si alguno después tiene que rendir el oral, o sea, lo que nosotros llamamos coloquio, tienen que expresarse como corresponde, ¿sí? ¿Entienden, chicos? O sea, leer que sí, solo sí, para todo, ¿entienden? Así como yo les voy leyendo, ¿sí? Sí, Bueno, profe, eso, aprendemos en análisis matemático eso. Gracias. bueno, Nos y en tienen ahí álgebra nomás. también. En álgebra también, También. ¿cierto? Sí. Bueno, vamos a definir el neutro ahora. Esta operación punto tiene elemento neutro definido en ese conjunto, sí, solo sí. Fíjense cómo definimos el neutro. Existe un elemento E que pertenece al conjunto A, tal que A punto E es lo mismo que E punto A es lo mismo que A, para todo elemento A que pertenece a ese conjunto. ¿Qué estamos diciendo cuando defino el neutro? Yo estoy diciendo que existe un único elemento que operado con absolutamente todos y cualesquiera de los elementos de ese conjunto, tanto a derecha como a izquierda, me da el mismo elemento. Vamos a pensar en la suma, por ejemplo, en el conjunto de números enteros. ¿Cuál le parece a ustedes que en una suma es el elemento que yo le puedo sumar a cualquier número entero y a todos los números enteros y me da el mismo número entero? ¿El 0? 0. El 0, exactamente. Ese sería el neutro para la suma. Ahora, si yo, por ejemplo, tengo un producto de números enteros, ¿cuál es el elemento que multiplicado a cualquiera y a todos mis números enteros me da el mismo número entero? El 1. El 1. ¿Ven? Entonces, lo que les quiero mostrar es que pensar en un neutro no es siempre pensar en el 0. ¿Sí? ¿Entienden? El neutro lo tengo que hallar cuando no es un conjunto conocido, pero el neutro puede ser cualquier elemento, ¿entienden? No siempre es el 0, no siempre es el 1, ¿sí? ¿Entienden? Entonces, sí se tiene que cumplir esto. Y cuando yo defino, comienzo definiendo con él existe, ¿sí? Entonces, ojo con eso, porque ahora vamos a ver el elemento inverso, que también le llamamos opuesto, ¿sí? O el elemento simétrico también le llamamos, ¿sí? Entonces, punto tiene inverso en ese conjunto, sí, solo sí. Otra vez, para todo elemento A que pertenece al conjunto A, existe A' que pertenece a A, tal que A punto A' es lo mismo que A' punto A, es lo mismo que el neutro. Fíjense, ¿qué me está diciendo acá? Acá me está diciendo que para absolutamente todos los números, por ejemplo, pensemos otra vez en los enteros, que para absolutamente todos los enteros existe un único entero que al operarlo a izquierda o a derecha me da el neutro.
Por ejemplo, pensemos en los números enteros. Si yo tengo 2, yo quiero sumar un número a 2, tanto a la derecha como a la izquierda, y quiero obtener el neutro para la suma, que sé que es el 0. Por ejemplo, si yo tengo 2, ¿cuánto le tengo que sumar a 2 para que me dé 0? El opuesto de 2. O sea, Claro, menos 2. Y así, si yo hubiese tenido 5, 10, no sé, siempre le tengo que sumar su opuesto, ¿sí? Por eso, ojo con esto, porque después hacen al revés y está mal. Por eso acá yo empiezo definiendo con un para todo. O sea, para todo existe un único. Distinto es cuando yo definí el neutro, que yo dije, existe absolutamente para todos un único elemento. ¿Entienden la diferencia entre una definición y la otra? Piénsenla un poquito y si no la entienden bien, me dicen. O sea, lo que quiero es que noten que definimos de distinta manera neutro y simétrico, o neutro e inverso. Porque no estamos diciendo lo mismo. Pero ¿no sería opuesto en vez de inverso? Y en el caso de la suma es opuesto. En el caso de un producto, por ejemplo, es inverso. ¿Sí? Depende, Claro. por eso depende de la operación. Por eso yo le decía, Claro. puede ser inverso, puede ser opuesto, puede ser simétrico, ¿sí? Distintas maneras de llamar a ese elemento que operado, ¿sí? Con otro elemento te dé el neutro, ¿sí? Bien, sí. ¿Entienden la diferencia, chicos, entre una definición y la otra? Sí, profe. Bueno, entonces ahora vamos a ver el elemento regular. Dice, el elemento A que pertenece al conjunto A es regular respecto de esa operación punto, si solo si A punto B es lo mismo que A punto C, entonces B es igual a C. Nuestro elemento regular es A, ¿eh? Después, al revés, B punto A es lo mismo que C punto A, entonces B es igual a C. O sea, el elemento regular es el que operado a derecha o a izquierda me vuelve a dar la misma igualdad, ¿sí? Ese es el elemento regular. ¿Está? Bueno, y acá, por ejemplo, tenemos la cancelativa. O sea, yo puedo tener cancelativa únicamente si todos los elementos son regulares. ¿Se acuerdan que nosotros utilizamos la cancelativa, por ejemplo, en una igualdad? Si en ambos miembros de la igualdad tenemos el mismo valor, podemos cancelarlo, ¿sí? Esa es la cancelativa. Y ahora sí, vamos a ver las estructuras algebraicas. Nosotros vamos a ir dando definiciones, ¿sí? Que por ahí en algún libro pueden llamarlo de otra manera, pero nosotros nos vamos a poner de acuerdo y vamos a llamarlos de esta manera, digamos. ¿Entienden? Dice entonces, una estructura es un objeto matemático constituido por un conjunto no vacío y una ley de composición interna definida en él. Nosotros vamos a llamar monoide a todo par M punto, recuerden que punto es la operación cualquiera, formado por un conjunto M distinto de vacío y una ley de composición interna punto definida en M. O sea, ¿cuándo es monoide? Simplemente cuando es una ley de composición interna. O sea, cuando operamos dos elementos en conjunto, el resultado no es el mismo conjunto. Bueno, nosotros a eso vamos a llamar monoide. ¿Está? O sea, cuando se les pida analizar qué estructura tiene este conjunto con esta operación, a lo mejor puede cumplir esta únicamente. Bueno, entonces, ¿cómo la llamo? Monoide. ¿Sí? Y una vez que es monoide, ahí sí puedo analizar las otras propiedades. O sea, si a mí me dan, por ejemplo, un conjunto, una operación, y yo analizo y no es un monoide, bueno, no tengo nada para analizar porque no va a ser una estructura algebraica. ¿Entienden? O sea, si es monoide, bueno, ahí puede que sea asociativo, que tenga neutro, etc. ¿Entienden? Si no, no. Pero a esto le llamamos monoide.
Algunos ejemplos de monoide, los naturales con la suma del producto, los enteros con la suma de la resta, las matrices reales de orden m por n con la suma, las matrices reales de orden n, o sea, las matrices cuadradas con el producto. Ejemplos de monoide. Opero y vuelvo a obtener el resultado en el mismo conjunto. ¿Está? ¿Hasta acá estamos entendiendo? Sí, profe. Sí, profe. Vamos poco a poco. Sí, profe. Bueno, entonces, ahora vamos a ver la estructura de semigrupo. ¿A qué se llama semigrupo? A todo monoide, ese punto, donde punto es una ley de composición interna asociativa. O sea que, para que sea semigrupo, dos cosas tiene que cumplir. Ser ley de composición interna y además verificar la ley asociativa. ¿Sí? Y acá por ahí ustedes van a encontrar la diferencia porque algunos autores ya le llaman semigrupo a lo que nosotros llamamos monoide, ¿sí? O al revés, monoide a lo que nosotros llamamos semigrupo. Por eso yo les decía, nos ponemos de acuerdo. Monoide únicamente la ley de cierre. Semigrupo, ley de cierre y asociativa. O sea, la ley de composición interna también se le llama ley de cierre. Y acá hay algunos ejemplos. ¿Sí? Los naturales con la suma, los enteros con la suma, son todos ejemplos de semigrupo. ¿Por qué? Porque verifican el cierre y además son asociativos. Sabemos que sumamos asociando de distinta manera en los naturales o en los enteros y obtenemos el mismo resultado. ¿Sí? ¿Está? ¿No hay problema con esto, chicos? Creo que no, profe. Vamos bien, profe. No, profe, creo que no. Bueno. También podemos tener monoides que sean finitos. ¿Cuándo va a ser finito? Si el conjunto lo es, dice. ¿Sí? También el semigrupo. Podemos tener semigrupos finitos si cuando el conjunto es finito. ¿Sí? O sea, nosotros acá ya trabajamos con conjuntos finitos y también con conjuntos infinitos. No hay ningún problema. ¿Está? Estos son ejemplos, ¿sí?, de monoides finitos. Nosotros ya trabajamos con estas tablas de doble entrada, entonces, ¿qué es lo que voy a mirar para ver si estos son monoides? Únicamente la parte resolutiva de la tabla. ¿Son elementos de nuestro conjunto dado? Ah, bueno, sí, suficiente, es monoide. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? ¿No hay problema con esto? Creo que no, profe. Creería Bueno. que no, profe. Bueno, entonces, nosotros tendríamos que definir grupo, pero voy a dejar ya esta definición para la clase que viene, para no mezclarle tanto las cosas con todo lo que le mostré de relaciones, más todo lo que definimos. La próxima clase vamos a arrancar desde acá, desde grupos, ¿está? Y ahí sí vamos a ver todas lo que tiene que cumplir, ¿no es cierto?, un conjunto con una operación para que tenga estructura de grupo. Después ya vamos a ver también grupos abelianos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero vamos a dejar acá por hoy. ¿Está? La próxima clase nosotros terminaríamos estructuras. ¿Sí? ¿Está, chicos? Sí. Sí, profe. Profe, una Sí, consulta. profe. Sí. ¿El grupo es un tipo de estructura algebraica también? Sí, sí, es otra clasificación. Sí, 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 sí. Ah, ¿Sí? está bien, gracias. No, de nada. ¿Qué les iba a decir? ¿Alguien me quería preguntar algo? Después del tema este que estamos dando ya, la estructura algebraica, ¿sería parcial o falta un tema más? En realidad, para el parcial, hasta acá, chicos. Falta un tema, pero no creo que ya lo alcancemos a dar. ¿Sí? O sea, profe, que para el parcial hasta la unidad 5, que sería estructuras. Exactamente, sí, 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 sí. Porque O sea, las profe algo... O sea, hasta donde las...
Sí, hasta donde las profes de práctico alcancen a dar, ¿sí? Claro, en la teoría finalizamos la unidad 5 la semana que viene, entonces. ¿Con No, usted? la semana que viene tenemos clase todavía. Sí, por eso finalizamos la semana que viene la unidad 5 con usted, que sería estructuras. Sí, exactamente. Sí. Y después ya les digo, para el parcial, hasta donde ustedes lleguen con el práctico, como siempre hacemos, chicos. ¿Sí? O sea, no vamos a dar algo que no le vamos a tomar algo que no dimos, digamos. ¿Sí? Sí, el parcial seguramente va a ser el viernes 2 de julio, exactamente. Pero ya eso se van a poner de acuerdo con la profesora de práctico, ¿sí? Sí. ¿Quién es la profesora de cátedra de la materia? ¿Cómo la profesora de cátedra? Todo. Y la que dirige la... ¿La jefa de cátedra? Exactamente. Yo. Profe, tengo una queja con una profesora porque un compañero reprobó un examen porque me mostró cómo él hacía sistema de numeración. Obviamente él no está enojado con eso, pero le enseñó de una manera y vi el video de la profesora enseñándole de una manera que no daba, no era la correcta. Estaba completamente equivocado y le enseñó a todo el curso así, y no sé, la verdad. A ver, espera un poquito, esperamos un ratito. Aguantame 2 segundos que voy a... bueno, a ver, ¿quién le enseñó? ¿La profesora enseñó mal? ¿Qué cosa? De práctica le enseñó mal el tema de pasar de una base cualquiera a una base decimal. Le enseñaron como si fuera una división normal en la misma base. O sea, mi compañero, mi amigo, terminaba dividiendo toda la parte y le terminaba saliendo mal. Y realmente por eso salió mal en el examen también, en una parte. Bueno, Y a después ver, pero la misma profesora que le enseñó de esa manera, le corrigió después del examen y le puso mal. ¿Eso es lo que vos me decís? ¿O yo no estoy entendiendo? Sí. O sea, mi compañero le podría mostrar el parcial y mi compañero defendía a muerte cómo le enseñó y estaba completamente mal. Bueno, pero ¿lo habló con la profesora? No, va a recuperar nomás. Él no se quiere quejar, pero yo le quería preguntar a usted qué se podría hacer en ese caso. Yo la verdad no me quiero meter, pero que era para consultar si es que me pasa a mí. Bueno, mira, el tema es, si bien yo soy la responsable de cátedra, yo necesito que ustedes, a ver, o por lo menos que él me mande a lo mejor, me pueden mandar a mi correo, creo que todos tienen mi correo. Si no, yo les escribo acá ahora en el chat, que me mande ahí cómo resolvió él el examen, entonces yo puedo hablar con la profesora, porque en el aire, ¿qué le puedo decir yo? ¿Me entendés? Si no tengo obvio, pruebas, sí, ¿entendés le lo que te pido, quiero decir? claro, sí, Yo no yo tengo le ningún podría decir que problema en profesora hablar. y eso, pero no necesito que le hablen ni que nada, realmente. Igual voy a Pero hablar con mi entonces, compañero si quiere hacerlo. claro, pero entonces si no quieren hablar, yo no puedo hacer nada, Estefano. Eso es lo que te quiero. O no sé Sí, quién me está hablando. sí, soy yo. No, era para saber nomás más adelante porque capaz me suceda y Es se que llega a hacer. no, claro, por favor, cuando sucede una cosa así, ustedes tienen que hablar primero con la profesora y después con la responsable de cátedra. Si no quieren hablar con la profesora, bueno, hablen con la responsable de cátedra, porque bueno, por ahí no se animan o tienen miedo que la profesora tome represalias. Yo entiendo todas esas cuestiones, pero si ustedes no se manifiestan, entonces es imposible solucionar esas cositas que pueden ocurrir, ¿sí? No creo que la profesora lo haya hecho con mala intención, capaz que ese día no estaba bien, bueno, no, ¿entendés? Es un ser humano. Entonces, pero si tu compañero me quiere mandar lo que él hizo, entonces yo puedo mostrar a la profesora y decirle, vos le enseñaste así, fíjate, mirá su parcial, pero si no, no puedo hacer nada. No sé si me explico. Sí, profe, No es que era no para quiera, saber. tengo toda la buena intención, ¿entendés? De ayudarlo siempre, como les digo. Pero bueno, depende también de ustedes, ¿entendés? Claro, profe, Cualquiera muchas que gracias. tenga un problema, me pueden mandar a mi correo, pueden poner en el chat, ustedes tienen en el chat, me pueden mandar a mi celular en privado, no hay ningún problema, ¿sí? Pero me tienen que decir, porque si no es imposible, ¿sí? Bien, profe, me está comunicando.
decime, Estefano, ¿vos tenés mi correo? No, pero ahora después si voy a hacer algo con su correo, se lo pido por WhatsApp, si no hay drama. Ah, bueno, cómo no. Ay, acá tengo un malcriado, como verán. Ujú. Sí, no hay problema. Es decir, hablarlo con tu compañero y bueno, que me diga, que me mande y yo veo cómo, para mostrarle a la profesora. ¿Está? Bien, profe, Pero yo muchísimas les digo, no gracias. tengan miedo de hablar, de manifestarse, porque es la única manera que podemos ir solucionando los errores que podemos tener. Yo siempre les digo, todos nos podemos equivocar, usted, nosotros somos seres humanos. Por supuesto que nosotros no lo vamos a hacer con mala intención, ¿no es cierto? ¿Entienden, chicos? Pero no tengan miedo, nadie va a tomar represalia con ustedes en los exámenes, no pasa, nosotros no somos así, ¿entienden? Bien, profesora. Bueno, si nadie me quiere consultar algo más, vamos terminando la clase entonces y nos veríamos el próximo jueves. ¿Sí? ¿Está? Dale, Sí, profe. Bien, profe. profe. Estamos Profe, Bueno, quería, Nos vemos. nada, le ¿sí? quería como, recordar nomás, en el campus no está la unidad 5 todavía. Obvio que la estamos empezando. Ah, la de estructura, sí, ya la vamos a subir, ya la vamos a habilitar. Sí, está, pero no está habilitada, nomás capaz. Sí, ahora me voy a fijar, chicos, no hay problema. Y esta Gracias. clase también queda grabada por si ustedes pues quieren consultar. ¿Está? Bueno, profe, estamos. Bien, Bueno, profe, No, genial. profe. buen fin de y Nos nos vemos, seguimos profe. cuidando. Nos vemos. Dale, Chao, chao, chicos, profe. Chao, gracias. profe. Chao, profe. Buen fin de, Gracias. profe. Profe, gracias. Chao, Muchas chao. gracias. A ustedes, gracias, chicos. Chao. Chao, chao. Chao. Profe, una pregunta. Sí, El parcial es solo grafos, ¿no? no, algo de estructura, a lo Ah, mejor. está bien, ok. Eso es lo ok. que. Sí. Ok. Sí. Muchas gracias. Sí. Saludos. Bueno, de nada. Chao, chicos. Buen fin de semana para todos y todas.